mucho antes de que existieran los pasillos de supermercados y las aplicaciones de entrega de comida. Las personas medievales tuvieron que ser extremadamente ingeniosas con cualquier cosa que pudieran desenterrar, cazar o recolectaran. Estas 15 recetas olvidadas no solo eran económicas, sino que ayudaron a las familias a sobrevivir durante inviernos helados y campos vacíos. Algunas de estas preparaciones podrían incluso inspirar ideas completamente nuevas en tu cocina moderna. El potaje representaba la preparación de comidas medievales antes de que la preparación de comidas fuera popular. Este plato humilde mantuvo viva a la gente, un guiso espeso y abundante que burbujeaba en la olla colgando sobre el fuego en la mayoría de los hogares campesinos. La belleza del potaje radicaba en su flexibilidad. Podías agregar cualquier cosa que tuvieras a mano, como cebada, avena, guisantes, frijoles, nabos, puerros, y si tenías suerte, un pequeño trozo de carne o grasa. Nada elegante, solo supervivencia pura. Mientras más tiempo se cocinara, mejor se volvía. Las familias mantenían su potaje funcionando durante días, incluso semanas, simplemente agregando ingredientes frescos según fuera necesario. Era básicamente la sopa infinita original, el regalo que seguía dando hasta que alguien accidentalmente dejaba caer un zapato en ella. Esta práctica no era solo conveniente, era alimentación inteligente. La cocción lenta descomponía las verduras y granos duros, haciéndolos más fáciles de digerir y liberando más nutrientes. En la Inglaterra medieval, más del 70% de las comidas campesinas incluían potaje de alguna forma. No era solo comida, era un ritual diario. Los señores nobles podrían haber tenido banquetes elegantes, pero los campesinos tenían potaje, demostrando que incluso en la Edad Media, la comida de una sola olla era rey, aunque no el rey real. El sabor era rico y complejo debido al hervor constante. La textura era lo suficientemente espesa como para pegarse a las costillas durante un día de trabajo extenuante en el campo. A veces se volvía tan espeso que podías parar una cuchara en él. Los ingenieros medievales probablemente obtuvieron la idea del cemento, mirando potaje viejo y débil. Los nutricionistas modernos ahora dicen que esta humilde comida campesina era realmente más saludable que muchos de los platos elegantes consumidos por los nobles, hablando alimento, preservados que mantuvieron a la gente viva durante inviernos. Churros. El arenque encurtido era la solución medieval para el almacenamiento de alimentos cuando las neveras ni siquiera eran un sueño. Estos pequeños peces plateados se capturaban por miles. Luego se empacaban herméticamente en barriles de madera con capas de sal y vinagre. El resultado era una fuente de proteína que podía durar meses o incluso años sin echarse a perder. Para los años 1300, los holandeses habían perfeccionado este método de preservación tan bien que el arenque encurtido se convirtió en su exportación más valiosa. Estos peces preservados eran tan importantes para la Europa medieval que se libraron guerras enteras por los derechos de pesca de arenque. Habla en serio sobre tomar en serio tus mariscos. El sabor del arenque encurtido era fuerte, salado, ácido y distintivamente a pescado. Para la mayoría de la gente común, este sabor poderoso no era una desventaja, era una bendición que hacía que el pan simple o las papas fueran mucho más emocionante. El olor también era memorable. Entrar a un mercado de pescado medieval era como recibir una bofetada en la cara del océano mismo, desde pescado preservado hasta nueces preservadas. La gente medieval sabía cómo hacer que la comida durara sin rift. Las nueces encurtidas podrían sonar extrañas hoy, pero eran una obra maestra de preservación de alimentos medievales. A diferencia de las nueces marrones de cáscara dura que conocemos, estas se cosechaban mientras aún estaban verdes y suaves, mucho antes de que se formara la cáscara. Las nueces jóvenes se remojaban en salmuera durante días. Luego se empacaban en vinagre especiado con clavos, macis y pimienta. Una vez preparadas, durarían años sin echarse a perder. Crucial en tiempos cuando la seguridad alimentaria nunca estaba garantizada. El resultado negro y tierno tenía un sabor único, ácido, ligeramente amargo, con una textura diferente a cualquier otra cosa en la despensa medieval. Lo que es notable es cómo esta comida cruzó las barreras de clase. Los terratenientes ricos las disfrutaban como un manjar, pero también se convirtieron en la comida original de buceo en basura para los campesinos que recolectaban nueces caídas de tierras públicas. Durante la Edad Media, nada comestible se desperdiciaba. Un libro de hogar inglés del siglo XV advierte que desperdiciar comida es burlarse de la abundancia de Dios. Una versión medieval de tu abuela diciéndote que limpies tu plato
Hablando de dulces recuerdos, no todo lo que comía la gente medieval era salado. Los pasteles de miel trajeron dulzura a las mesas medievales, cuando el azúcar era un lujo que pocos podían permitirse. Hechos simplemente con harina, miel y especias ocasionales como canela o nuez moscada, estos dulces eran lo más cercano al postre que la gente común jamás probaba. Los panaderos mezclaban la miel pegajosa con harina, formaban la masa en pequeños círculos y los horneaban en hornos comunales, o los cocinaban al vapor sobre agua hirviendo. El ingrediente secreto era el tiempo. Los pasteles de miel mejoraban con la edad, desarrollando sabores más profundos a medida que pasaban los días. Los panaderos medievales inteligentes sabían esto y preparaban lotes con anticipación para ocasiones especiales. A differentiate los pasteles modernos que se vuelven rancios rápidamente. Estos dulces densos se mantenían buenos durante semana, haciéndolos prácticos además de deliciosos, mientras que los pasteles de miel aparecían en bodas y días de fiesta. También tenían un lado más oscuro. Tradicionalmente también se servían en funerales, dando a los dolientes algo dulce para compensar el amargo negocio de enterrar a los seres queridos. Los registros de una abadía del siglo XIV mencionan más de 50 libras de miel utilizadas anualmente solo para pasteles funerarios. Para la familia medieval promedio, los pasteles de miel representaban raros momentos de indulgencia. Los niños podrían recibir uno en el día de su santo o después de que se completara la cosecha. El sabor no era empalagosamente dulce como los postres modernos, sino que tenía una complejidad sutil de la miel cruda, que llevaba sabores de cualquier flor que las abejas hubieran visitado. Los pasteles de miel medievales eran tan valorados que algunas personas creían que contenían propiedades mágicas. La única magia era que tan rápido desaparecían cuando nadie estaba mirando después de disfrutar algo dulce. Los comensales medievales a menudo recurrían a formas creativas de usar hasta la última migaja de comida. La papilla de pan era la forma definitiva de rescatar la hogaza de ayer. Este plato frugal, también llamado panada, transformaba el pan duro como una roca en una comida reconfortante. El cocinero desgarraba el pan duro en trozos, luego lo hervía a fuego lento con caldo hasta que se descomponía en una papilla espesa y suave. Agregaba hierbas, un poco de grasa, tal vez un huevo si tenía suerte, y la cena estaba servida. El pan era sagrado en la cultura medieval, el sustento de la vida. Desperdiciarlo no solo estaba mal visto. En algunos pueblos, en realidad, era punible. Los registros de un pequeño pueblo en Francia muestran a un panadero que fue multado y avergonzado públicamente por tirar hogazas no vendidas en lugar de dárselas a los pobres o hacer panada. El campesino medieval promedio comía hasta 2 libras de pan todos los días, haciendo que la papilla de pan fuera menos una receta creativa y más como control de daños medieval para su principal grupo de alimentos. Cuando el pan se volvía duro, lo que sucedía rápidamente sin conservantes, la panada salvaba el día. La belleza de este plato residía en su flexibilidad. Las recetas de la corte real muestran versiones elegantes con azafrán, leche de almendras y azúcar, mientras que las recetas humildes del pueblo usaban cualquier caldo que estuviera disponible, a menudo condimentado con hierbas forrajeras o verduras del jardín. La textura era suave y sedosa, no muy diferente al risotto moderno, pero hecha completamente con ingredientes que de otro modo podrían desperdiciarse. La papilla de pan medieval tenía la capacidad asombrosa de estirar los recursos de una cocina, tanto que haría llorar de alegría a un autor moderno de libros de cocina con presupuesto. Hablando de estirar ingredientes de maneras creativas, los cocineros medievales también dominaron el arte de hacer comida simple. Las tartas simples, de huevo y hierbas, alimentaron a innumerables familias medievales con ingredientes mínimos y sabor máximo. Estas pequeñas pasteles fueron una versión temprana de quiche en solo huevos, hierbas del jardín y a veces una pizca de queso. Si tenías la suerte de tenerlo, los cocineros medievales creaban una masa básica de harina y agua, la prise, en sartenes poco profundas, y la llenaban con huevos batidos, mezclados con cualquier hierba verde que estuviera creciendo cerca. El genio de estas tartas residía en su adaptabilidad. Las tartas de primavera podrían presentar ajo silvestre y ortigas jóvenes, mientras que las versiones de verano estarían llenas de perejil, salvia y tomillo. Cualquier sobra de ayer en un poco de pescado, algunos nabos asados, los últimos trozos de tocino, podría encontrar su camino en estos platos versátiles. La cocción ocurría directamente en las cenizas calientes del fuego o en pequeñas sartenes de hierro anidadas entre las brasas, sin controles de temperatura elegantes.
sin temporizadores de cocina. Los cocineros medievales juzgaban la cocción por aspecto, olor y su experiencia duramente ganada. Estas tartas fueron básicamente la comida portátil original. Comida rápida medieval, sin la ventana de drive-thru. Las mujeres harían estas tartas en la mañana, antes de que comenzara el trabajo de campo, y las envolvían en tela para las comidas del mediodía. Los hombres que trabajaban lejos de casa desenvolverían estos dulces abundantes horas después, obteniendo un impulso de proteína muy necesario para pasar la tarde laboral. Los registros de una casa Manor en Yorkshire muestran que su cocina preparaba más de 100 tartas de hierbas cada semana para los trabajadores durante la temporada de cosecha, demostrando qué tan importantes eran estos platos simples de huevo para mantener alimentadas a las fuerzas laborales medievales, en como una freidora de aire medieval, sin las publicaciones miugas de redes sociales. Las tartas de huevo se cocinaban rápidamente y alimentaban a muchos con poco alboroto, llenas de proteínas hasta legumbres abundantes. Las comidas medievales a menudo presentaban otra combinación de alimentos de poder asequible. La humilde mezcla de frijoles machacados y puerros podría no sonar emocionante, pero en tiempos medievales, este plato era una potencia nutricional que mantenía los cuerpos fuertes durante los inviernos más duros. Los frijoles anchos, gordas y ricas en proteínas, formaban la base de este alimento básico. Los frijoles se remojaban durante la noche, se hervían hasta que estuvieran tiernos, luego se machacaban con un mortero de madera hasta que estuvieran suaves. Los puerros, esos parientes suaves de la cebolla que crecen incluso en suelo pobre, se picaban y se cocinaban suavemente en cualquier grasa que estuviera disponible. A menudo solo un raspado de manteca o un chorrito de aceite de oliva en regiones mediterráneas, aun cuando se combinaban. Estos ingredientes simples creaban una comida abundante que ofrecía un poder de permanencia serio. Los agricultores medievales no podían tomar descansos para almorzar cada pocas horas. Necesitaban comida que los alimentara desde el amanecer hasta el anochecer. Esta mezcla de frijoles y puerros hizo exactamente eso. Lo que hizo que esta combinación fuera verdaderamente especial fue su disponibilidad para casi todos. Los frijoles podían secarse y almacenarse durante años, mientras que los puerros estaban entre las verduras más resistentes en el jardín medieval, sobreviviendo incluso cuando otros cultivos fallaban. Los frijoles eran tan valiosos que en partes de la Francia medieval, los inquilinos podían pagar su alquiler con bolsas de frijoles anchos secos en lugar de monedas. Posiblemente la única vez en la historia cuando pasar gas podría haberse considerado moneda de curso legal. El valor nutricional de este plato simple era notable. El análisis moderno muestra que una porción proporcionaba casi la mitad de la proteína diaria necesaria por un adulto activo, además de vitaminas y minerales esenciales que faltaban en la mayoría de las dietas medievales. En los frijoles tenían tal importancia que muchos pueblos mantenían campos de frijoles comunes, donde cada familia podía cultivar su cosecha. Los registros de un señorío inglés del siglo XIV muestran que incluso durante años de hambruna, los campos de frijoles fueron cuidadosamente atendidos y vigilados. La combinación era tan abundante que un dicho medieval advertía contra comer frijoles antes de reuniones importantes. Nadie quería ser la persona que despejara el gran salón con sus efectos digestivos posteriores para las tardes cuando se necesitaba un cambio de ritmo. Los cocineros medievales a menudo recurrían a bebidas que podían funcionar como postres. O medicina toma un sorbo de posset y retrocede en el tiempo. Esta concocción curiosa difuminaba las líneas entre bebida, medicina y postre. La gente medieval hacía posset calentando leche y luego agregando vino o cerveza para cuajarla. La mezcla típicamente se endulzaba con miel y se especiaba con lo que estuviera disponible: canela, nuez moscada o jengibre. El resultado era una bebida tibia y espesa, con cuajadas suaves flotando en un líquido dulce y ácido, el posset cano. Popularidad en todas las clases sociales, por diferentes razones. Los ricos disfrutaban versiones elaboradas en tazas especiales de posset, con picos para sorber el líquido, mientras atrapaban las cuajadas con cucharas pequeñas. Mientras tanto, los hogares comunes lo valoraban por su capacidad de usar cerveza sobrante antes de que se echara a perder. Dulce, ácido, extrañamente reconfortante, el posset era como el primo impredecible del yogur tibio que aparecía en cada reunión familiar. Invitado o no, el sabor variaba ampliamente dependiendo de la calidad de los ingredientes, pero la mayoría de la gente lo encontraba calmante y satisfactorio. Más allá de su atractivo culinario, el posset tenía una reputación como cura todo.
Los sanadores medievales lo prescribían para todo, desde el resfriado común hasta problemas digestivos. Un texto médico del siglo XV recomienda passet hecho con salvia para tratar la fiebre y con romero para despejar la cabeza. Las abuelas empujaban el posset como si fuera una cura milagrosa. Vaporub medieval en forma bebible. Las tabernas a menudo servían posset como un nightcap, afirmando que promovía un buen sueño y prevenía resacas. Aunque beber más alcohol para prevenir una resaca parece lógica medieval defectuosa. La tradición del posset siguió siendo popular durante siglos, eventualmente evolucionando en los syllabubs y natillas que conocemos hoy. Algunos hogares británicos tradicionales todavía hacen una versión de él para ocasiones especiales, cuando los viajeros necesitaban nutrición en el camino. Sin embargo, recurrían a comida más abundante que podía viajar bien. Mucho antes de los contenedores de plástico y las sesiones de preparación de comidas dominicales, los pasteles de carne resolvieron el dilema del almuerzo medieval. Estos pasteles de mano contenían un relleno de carne picada, verduras de raíz y hierbas, todo envuelto en una cáscara de masa resistente. La masa no era solo un contenedor, sino un método de preservación Anseller. El relleno del aire lo mantenía fresco por más tiempo, al contrario a la creencia popular. Los pasteles no eran solo para los ricos, la gente común los hacía con cualquier trozo que estuviera disponible, en un poco de cerdo sobrante, nabos, cebollas y tal vez algunas hierbas secas. Las versiones ricas podrían incluir venado, especias exóticas o frutas secas, pero el concepto básico seguía siendo el mismo: comida portátil y preservada a los trabajadores medievales. Dependían mucho de estas comidas convenientes. Los mineros de Cornwall se hicieron especialmente famosos por sus pasteles, que llevaban profundamente bajo tierra. El borde grueso y plegado de la pasta servía como un mango que podía sostenerse con manos sucias y luego desecharse. Esta lonchera comestible era el equivalente medieval de esos trabajadores de oficinas Mugges con sus contenedores de vidrio a juego. Excepto que los mineros estaban preocupados por el colapso del pozo de mina, en lugar de los likes de Instagram, el pastel jugó un papel tan vital en la vida medieval que aparece en registros domésticos en toda Europa. Una cuenta de señorío de 1300 muestra que durante la temporada de cosecha, una sola cocina produjo más de 200 pasteles en una semana para alimentar a los trabajadores de campo. Cuando incluso la carne era escasa, las cocinas medievales recurrían a otra opción de bajo costo que empacaba sabor impresionante. Olvida los caldos de sopa elegantes. El caldo de cebolla alimentó a la Europa medieval con alboroto mínimo y sabor máximo. En su forma más básica, este elemento básico de la cocina consistía en cebollas finamente rebanadas servidas a fuego lento en agua con una pizca de sal. Los hogares más ricos podrían agregar un hueso de tuétano o hierbas, pero incluso la versión más simple proporcionaba sustento y sabor notables. Las cebollas estaban entre las verduras más fáciles de cultivar y almacenar en tiempos medievales. Su larga vida útil las hizo preciosas durante los meses de invierno, cuando la comida fresca era escasa. Un solo saco de cebollas podía mantener a una familia en caldo durante semanas, cuando otras opciones se agotaban. Los médicos medievales valoraban el caldo de cebolla por sus supuestas propiedades curativas. Los textos de los años 1400 lo recomiendan para tratar tos, reducir fiebre y aliviar dolor en las articulaciones. El caldo de cebolla era básicamente medicina medieval. Podría no curarte, pero haría que todos estuvieran demasiado llorosos para notar que aún estabas enfermo. La mayor desventaja: las cocinas medievales se duplicaban como cámaras de gas lacrimógeno durante la preparación, sin ventilación, más allá de chimeneas humeantes. Los cocineros probablemente pasaban la mitad de su tiempo luciendo como si acabaran de ver desarrollarse una obra trágica. También se duplicaba como un limpiador de ojos natural, lo quisieras o no, mientras que el caldo de cebolla aprovechaba al máximo las verduras. Otra especialidad medieval demostró que ninguna parte de un animal necesitaba desperdiciarse. No desperdicies. No quieras nada alcanzó su pico con los pasteles de menudillos medievales. Estos platos abundantes contenían todas las partes del animal que los compradores modernos evitan: hígado, corazón, riñones, pulmones y otros órganos mezclados con hierbas y encerrados en una corteza de pasta rústica. Aunque podría hacer que algunos comensales modernos se retuerzan, estos pasteles eran prácticos, nutritivos y sorprendentemente sabrosos,
aun cuando se carneaba un animal en un pueblo medieval, nada se desperdiciaba. La carne era cara, así que la gente común hacía uso inteligente de cada parte. Los órganos o menudillos eran en realidad algunas de las partes más densas en nutrientes del animal, ricas en hierro, vitaminas y proteína. Estas potencias nutricionales mantenían a la gente saludable durante inviernos duros. Cuando la comida fresca era escasa, preparar pastel de menudillos requería habilidad. Los órganos necesitaban limpieza cuidadosa, ya a menudo pre-cocción, antes de ser picados y sazonados con hierba, sal y a veces frutas secas o nueces para equilibrar los sabores fuertes. La mezcla luego se envolvía en pasta y se horneaba hasta dorar. La experiencia de comer era una aventura en texturas. En algún lugar entre una búsqueda del tesoro y un juego de adivinanzas de qué órgano acabas de morder, al iniciador de conversación de escena medieval, ¿es este trozo pulmón o es hígado? En el Londres del siglo XIII, los registros muestran que más del 30% de los animales carneados se usaban completamente, órganos y todo. Los carniceros separarían los menudillos específicamente para pasteles y salchichas, que se convirtieron en fuentes de proteína asequibles para la gente común. Estos pasteles eran tan comunes que los médicos medievales en realidad los recomendaban para dolencias específicas. ¿Te sientes débil? Come pastel de corazón. Problem. Para respirar, prueba un poco de pastel de pulmón. ¿Problemas de memoria? El pastel de cerebro podría ayudar. O podrías olvidar que lo comiste, mientras que algunos preferían sus partes de animales escondidas en pasteles. Otros disfrutaban un enfoque más refinado a ingredientes humildes. ¿Cómo disfrutaba la gente medieval el queso antes de que existiera la pizza? El pastel de queso y hierbas era la respuesta. Queso fresco cuajado, mezclado con huevos y hierbas del jardín, en una corteza simple de harina. A diferencia de los pasteles de carne cotidianos, los pasteles de queso eran dulces especiales, hechos solo cuando la leche era abundante en primavera y verano. Los manuscritos de cocina medievales muestran que estos pasteles variaban a través de Europa, con versiones del sur usando aceite de oliva y hierbas mediterráneas, mientras que las recetas del norte presentaban mantequilla y cebolleta. El pastel de queso y hierbas era el plato que hacías cuando querías impresionar a los invitados, pero no podías permitirte un banquete. Básicamente estaba diciendo: mira qué elegantes somos con nuestros lácteos, mientras sabía secretamente que costaba casi nada hacer para el desayuno en días de trabajo ocupados. La gente medieval necesitaba algo más rápido que pudiera prepararse con anticipación. El desayuno medieval se trataba de panqueques de avena, la comida rápida definitiva cuando necesitabas comer rápidamente antes de un día de trabajo duro. Estos panes planos rústicos se hacían de avena molida, mezclada con agua y una pizca de sal. Luego, se cocinaban en piedras calientes al lado del fuego o en parrillas de hierro simples, a diferencia de los panqueques esponjosos modernos. Estos eran discos delgados y abundantes, diseñados para llenar vientres y proporcionar energía duradera. La avena crecía donde otros granos fallaban, haciéndola un salvavidas en regiones del norte con suelo pobre y clima húmedo. Las comunidades escocesas e irlandesas particularmente dependían de los panqueques de avena como elementos básicos diarios. Estos no eran las pilas dignas de Instagram empapadas en jarabe de arce que conocemos hoy. Eran el combustible de entrenamiento sin tonterías del mundo medieval. Un dato divertido: los panqueques se volvieron especialmente importantes durante la Cuaresma, cuando las reglas de ayuno requerían cocina creativa. Los panqueques pre-course meals usaban ingredientes prohibidos, como huevos y grasas, antes de que comenzaran los 40 días de ayuno, mientras que los panqueques de avena mantenían a los trabajadores funcionando. Otro favorito medieval traía calor y alegría al final de un día largo, después de un largo día de trabajo medieval. Nada daba en el blanco como el vino especiado, o Hipócrates, como comúnmente se llamaba. Esta bebida reconfortante tomaba vino ordinario y lo transformaba en algo especial, hirviéndolo a fuego lento, con canela, jengibre, clavos y a veces miel. Las especias enmascaraban el sabor de vinos más baratos, permitiendo que incluso los hogares modestos disfrutaran una bebida de sabor lujoso. A los médicos medievales afirmaban que el Hipócrates ayudaba a la digestión, lo que convenientemente daba a la gente una excusa para disfrutarlo después de comidas pesadas. Los textos médicos de los años 1300 lo prescribían para todo, desde problemas estomacales hasta atrapar un marido adecuado. Servir Hipócrates al final de una comida era la versión medieval de merezco,
Esto después de comer potaje insípido. Durante días, una bebida especiada se sentía como una recompensa por simplemente sobrevivir otra semana sin la plaga. Hablando de comodidad tibia, los panaderos medievales sabían que agregar un ingrediente especial al pan podía hacerlo extra. Especial en el pan de cerveza morena, convirtió una necesidad diaria en algo especial, usando cerveza en lugar de agua en la masa. Esta sustitución inteligente resultó en una hogaza más húmeda, mejor levantada, con un sabor ligeramente ácido, que la gente medieval encontraba irresistible en las levaduras y azúcares naturales en la cerveza. Ayudaron al pan a levantarse más efectivamente que el agua simple, creando una textura más esponjosa. Los panaderos medievales descubrieron esta técnica por la practicidad. La cerveza a menudo era más segura de beber que el agua en pueblos y ciudades donde las fuentes de agua estaban contaminadas. Cocinar mataba cualquier bacteria dañina, haciendo que el pan de cerveza fuera tanto delicioso como sensible a la levadura. En tiempos medievales, era salvaje e impredecible, literalmente forrajeada del aire o reciclada del proceso de elaboración de cerveza. El pan de cerveza era como tener un plan de respaldo cuando tu levadura usual se sentía perezosa o había tomado el día libre completamente. El pan de cerveza morena sigue siendo uno de los trucos de comida más prácticos de tiempos medievales, demostrando que a veces las mejores innovaciones culinarias vienen de simplemente trabajar con lo que está disponible. Estas recetas medievales perdidas nos muestran cómo la creatividad y la necesidad se combinaron para crear soluciones alimentarias. Cada plato cuenta una historia de ingenio humano, adaptación y la búsqueda universal de transformar ingredientes simples en algo nutritivo y satisfactorio. En nuestro mundo moderno de abundancia alimentaria, estas técnicas antiguas nos recuerdan el valor de la frugalidad inteligente y la creatividad culinaria nacida de la necesidad real.